Hola a todos, a lo largo de esta presentación veremos cómo es el desarrollo del embrión durante la primera semana de la gestación. Durante esta semana, el embrión, que está constituido por una única célula, va a transformarse en un embrión con múltiples células, o sea que va a pasar de ser un embrión unicelular a ser un embrión multicelular o pluricelular. A lo largo de todo este desarrollo se van a activar genes que van a producir cambios morfológicos que son relativamente rápidos, porque a lo largo de toda esta semana veremos que la morfología embrionaria va a tener múltiples variaciones y la forma del embrión del inicio de esta primera semana con la forma del embrión al finalizar esta primera semana va a ser muy diferente. Todos estos cambios morfológicos van a hacer que haya una diferenciación celular, donde voy a poder encontrar un grupo de células que se van a quedar en el centro del embrión, lo cual va a conformar lo que se conoce como macizo celular interno, que va a recibir el nombre de embrioblasto, y otro grupo de células que va a quedar en la parte externa del embrión, que eso se va a llamar macizo celular externo y que va a recibir el nombre de trofoblasto. Tanto el embrioblasto, o sea, la masa celular interna, con el trofoblasto, o sea, la masa celular externa, van a configurar lo que se conoce como blastocisto, que es la estructura embrionaria que se obtiene al finalizar esta primera semana de la gestación. Todos estos procesos, el proceso desde un embrión unicelular hasta llegar al blastocisto, se van a dar principalmente en lo que es la trompa de falopio. Si vemos esta imagen, acá estamos viendo el ovario, estamos viendo el proceso de ovocitación y aquí estamos viendo el proceso de fecundación. De aquí en adelante vamos a ver que el embrión va a comenzar a tener distintos cambios hasta llegar a transformarse en un blastocisto. Y como vemos, todos estos procesos principalmente se están dando a nivel de la trompa de falopio. O sea que durante la primera semana de gestación el embrión va a trasladarse o recorrer esta trompa de falopio para finalmente llegar a la cavidad uterina. O sea que esta primera semana de la gestación va a consistir principalmente en la semana que se conoce como semana de la segmentación, porque el embrión se va a ir segmentando, e implantación, porque este blastocisto, que es el que vamos a encontrar en la cavidad uterina, es la estructura que en definitiva se va a implantar y va a dar por finalizada la primera semana gestacional. Esta imagen es para recordar el punto en el que vamos a partir a analizar esta primera semana de gestación. Si recordamos, el paso previo a esta primera semana gestacional era la fecundación la fertilización y fecundación, donde un espermatozoide era el que iba a fecundar un ovocito, brindándole al ovocito los 23 cromosomas que le hacían falta para completar nuevamente la diploidía. Entonces, de esta estructura es la que vamos a partir para empezar a analizar esta primera semana gestacional. Bien, analizando entonces ya de esta primera semana gestacional, vemos que después de la fecundación, una vez que se produjo el acercamiento de los núcleos y la fusión de estos, o sea, la asengamia y la enfimixis, lo que se obtiene es un cigoto, o sea, un embrión compuesto por una única célula. Y aquí estamos viendo a este cigoto que, recordemos, estaba compuesto por el óvulo en sí, y rodeando este óvulo seguía estando la membrana o zona pelúcida que todavía no se ha perdido del todo. Este cigoto es el que inmediatamente, apenas se fusionan los dos núcleos, empieza a hacer una mitosis y ahora paso de tener una estructura de una sola célula a una estructura con dos células, y cada una de estas células va a denominarse blastómeras. Entonces ahora el embrión está compuesta por una y dos blastómeras, y todo esto sigue estando rodeado por la zona o membrana pelúcida. Aquí arriba estamos viendo una imagen microscópica de este embrión compuesto por dos células o dos blastómeras, donde aquí veo una blastómera,
aquí veo la otra blastómera y todo esto rodeado por la membrana o zona pelúcida. Aquí estamos viendo entonces una imagen de este embrión compuesto por dos células, que aquí vemos una de esas células, que es una de las blastómeras, aquí estamos viendo la otra blastómera y por fuera estamos viendo la membrana o zona pelúcida. Este embrión, compuesto por dos blastómeras, pasadas las 50 horas, va a hacer otra vez mitosis. Entonces ahora voy a obtener un embrión compuesto esta vez por 4 blastómeras, donde aquí las veo 1, 2, 3, 4, y a su vez todo este embrión sigue estando rodeado por la membrana o zona pelúcida. Esto es lo que vemos en esta imagen de microscopía, donde estamos viendo las 4 blastómeras, 1, 2, 3, 4, y por fuera sigue estando la membrana o zona pelúcida. Esta división de células, más que división, se considera una segmentación, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Ven? Acá partimos de un embrión que tiene dos células. Aquí se nota claramente. Y vemos que posteriormente la célula que se llama AB ahora se divide en una célula A y en una célula B. Esta división se hizo primero que la división de la célula CD. Como vemos aquí en la imagen B, ahora el embrión, que antes era de dos células, es de tres. Y posteriormente, esta célula CD es la que realiza la división celular. Si analizamos esta última imagen, vemos que el tamaño de las células no es igual para todas. A es igual que B, pero B es más grande que C y que D. Entonces, esta segmentación de las células embrionarias es una segmentación holoblástica. ¿Qué quiere decir? Que la célula se parte totalmente. Asincrónica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta célula se ha dividido antes que esta. O sea que no hay un sincronismo entre todas las células. No todas las células hacen mitosis en el mismo momento. Y también es asimétrica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el tamaño de las células no es igual en todos. Entonces fíjense este embrión donde estamos viendo que, por ejemplo, esta célula es mucho más grande que esta. Entonces, esta segmentación embrionaria o segmentación de células embrionarias es una segmentación holoblástica porque se parte toda la célula. Es asincrónica porque algunas células realizan la mitosis antes, otras la realizan después, y es asimétrica porque el tamaño de las células que se obtienen en las mitosis son diferentes. Aquí estamos viendo entonces una imagen de un embrión compuesto por 4 blastómeras. Vemos que aquí encuentro 1, 2, 3, 4 blastómeras y que por fuera sigo teniendo la membrana o zona pelúcida. ¿Qué pasa ahora con este embrión que está compuesto por 4 células? Va a volver a hacer mitosis y ahora voy a obtener un embrión compuesto en este caso por 8 células. Ahora, este embrión que tiene 8 células, 8 blastómeras, se denomina mórula. ¿Por qué? Porque se parece a una fruta que se llama mora. Durante este proceso, del cual yo paso de un embrión de 4 blastómeras a un embrión denominado mórula, que tiene 8, se produce un evento que se denomina la compactación del embrión. Este evento de compactación consta de dos circunstancias o dos hechos muy importantes. Uno es la distribución de zonas y otro es la diferenciación de las membranas. ¿Qué es esto? Vamos a empezar por el primero, distribución de zonas. Cuando el embrión se compacta, o sea, cuando sus células se unen más entre ellas, lo que ocurre es que va a haber un sector donde va a haber células que van a quedar en la periferia, como esta que estamos marcando, y otro sector donde las células van a quedar en el centro. Entonces ahora ya puedo encontrar dos zonas, una zona central y una zona de tipo periférica. Esta distribución de zonas hace que haya una diferenciación de membranas. ¿Por qué? Porque las células que están en la periferia
son las células que van a contactar con los órganos de la mujer, mientras que las células internas no van a contactar directamente con los órganos de la mujer. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer como individuo va a tener un sistema inmunitario y ese sistema inmunitario como tal lo que va a hacer es rechazar o reaccionar frente a organismos extraños que no sean del propio cuerpo. Este embrión tiene la mitad de la genética de la madre y la otra mitad genética del padre, o sea que es un individuo genéticamente diferente a la genética del cuerpo que lo está gestando, o sea, al cuerpo de la madre. Entonces la madre va a reconocer a esta estructura como una estructura extraña, ajena, y va a intentar atacarla. Entonces, ¿cómo hace el embrión para defenderse? Bueno, hay dos maneras en las cuales el embrión logra evadir el sistema inmunitario de la madre. Uno es que durante la gestación la inmunidad de la mujer baja. La mujer se considera una inmunodeprimida durante la gestación, porque su sistema inmunitario va a estar, entre comillas, y dicho de una manera vulgar, va a estar con las defensas bajas. Por otro lado, el embrión también va a aportar su mecanismo para evadir al sistema inmunitario de la mujer. ¿Y eso cómo es? Las células que quedaron en la zona periférica van a desactivar a los genes paternos. De esa manera, los únicos genes que van a activar las células de la zona periférica son genes maternos. De esa manera, la mujer no va a reconocer como extraño al embrión y este va a poder implantarse y crecer sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, las células que quedan en el centro sí van a seguir expresando genes tanto paternos como maternos. Es así que en este proceso donde el embrión se compacta, donde sus células se juntan una con otra, va a quedar una zona más periférica, donde solo voy a expresar genes maternos, y una zona más central, donde voy a poder expresar ambos genes, el paterno y el materno. Mientras tanto, toda esta estructura embrionaria sigue estando rodeada por la membrana o zona pelúcida. Aquí estamos viendo entonces una imagen un poco más avanzada de la mórula. Ahora esta mórula vuelve a hacer mitosis y ahora paso de tener un embrión compuesto por 8 células a tener un embrión compuesto por 16 células. Esta estructura, con sus 16 células rodeadas todavía por la zona membrana pelúcida, se denomina mórula avanzada. Y hasta aquí todos los eventos se vinieron desarrollando dentro de la trompa de falopio de la mujer. El embrión entonces, mientras iba multiplicando sus células, iba segmentando sus células, iba trasladándose o caminando por la trompa de falopio o trompa uterina, hasta transformarse en una mórula avanzada. Esta estructura, la mórula avanzada, es la que va a caer o ingresar dentro de la cavidad uterina. Entonces, aquí vemos ese pequeño resumen donde estamos viendo la ovocitación, la fecundación. Vemos que posterior a la fecundación se produjo el cigoto, que este cigoto se transformó en un embrión compuesto por 2 células, 2 blastómeras. Vemos que sigue rodeado por la zona pelúcida. Estas 2 blastómeras luego se vuelven a dividir y voy a tener un embrión de 4 blastómeras. Sigo teniendo la zona pelúcida que lo rodea. Estas 4 blastómeras se vuelven a dividir y obtengo lo que se conoce como mórula, con 8 células, todavía rodeada por la zona membrana pelúcida. Esta mórula vuelve a hacer mitosis y se transforma en lo que se conoce como mórula avanzada. Esta mórula avanzada, compuesta por 16 células, sigue estando rodeada por la membrana o zona pelúcida y esta estructura morular es la que va a ingresar entonces ahora a la cavidad uterina. Si vemos algo en particular, vamos a ver que el tamaño del cigoto es igual que el tamaño de la mórula avanzada. Aquí entendemos bien entonces el concepto de la segmentación celular. Si bien estas células a lo largo de todo el trayecto en el cual el embrión se transforma de cigoto a mórula
aumentó 16 veces su cantidad de células, estas células no han aumentado de tamaño, sino que esta célula, el cigoto, se fue segmentando, partiendo en 16 porciones, en 16 células más pequeñas. Entonces vemos que el tamaño total del cigoto es exactamente igual al tamaño total de la mórula. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, primeramente se produce porque el cigoto, como dijimos, se segmenta más que hacer mitosis. A su vez, la zona o membrana pelúcida limita el crecimiento del embrión, por eso la zona pelúcida no se pierde mientras el embrión está en la trompa. ¿Y eso por qué lo hace? ¿Por qué el embrión no crece de tamaño durante este periodo? Porque si creciera de tamaño, el embrión quedaría trabado en la luz de la trompa de Falopio. Imagínense si tengo una estructura compuesta por 16 células de este tamaño. No entraría en este diámetro de la trompa. Entonces el embrión durante la primera semana no debe crecer mucho. ¿Por qué? Porque el diámetro de la trompa de Falopio es muy pequeño. Y si el embrión queda atascado en la trompa, se produce un evento patológico que se conoce como embarazo ectópico, lo cual es inviable con la vida y generalmente necesita de un acto quirúrgico en el cual o se abre la trompa o se la extirpa. Si no se opera, se corre riesgo de muerte, por supuesto, tanto del embrión, pero principalmente de la madre, porque se produce lo que se conoce como un abdomen agudo hemorrágico, donde esa estructura entra a sangrar, se acumula gran cantidad de sangre en la cavidad peritoneal, lo que se conoce como hemoperitoneo, y eso puede llevar a un shock hemodinámico y conlleva a la muerte de la madre. Entonces, por eso durante la primera semana de gestación el embrión se segmenta para de una célula obtener 16, para pasar de un cigoto a una mórula, y esta estructura morular es la que va a ingresar entonces, como dijimos, a la cavidad uterina. Aquí estamos viendo entonces un resumen de este gráfico donde a partir de un cigoto compuesto por una única célula rodeado por la membrana o zona pelúcida comienza a hacer divisiones que dijimos que son holoblásticas, o sea, divisiones totales, asimétricas y asincrónicas, y voy haciendo mitosis sucesivas y llego a una estructura en este caso está dibujada 8 células que son la estructura morular. Estas 8 se vuelven a dividir, dan 16 células y da lugar a lo que es la mórula avanzada, y todo eso sigue estando rodeado por la zona o membrana pelúcida y vemos que siempre se mantiene el mismo tamaño global del embrión. Aquí estamos viendo cómo esta mórula avanzada deja la trompa para caer entonces, como dijimos, a la cavidad uterina. Una vez que esta mórula avanzada ya ingresó a la cavidad uterina, empieza entonces a originarse esas dos estructuras que habíamos visto al principio, que eran el macizo celular interno y el macizo celular externo. Un grupo de células, que son las células que estaban en el centro, se van a agrupar y van a formar el macizo o masa celular interna, que esto lo vamos a llamar embrioblasto. A partir de este embrioblasto se va a originar el embrión. Las células que estaban en la zona periférica, que son las que estamos marcando aquí, ahora las vamos a llamar macizo celular externo o trofoblasto. A partir de este trofoblasto se van a originar las envolturas del embrión y principalmente un órgano conocido como la placenta. Asimismo, todo este embrión sigue estando rodeado por la zona o membrana pelúcida. Aquí también se agrega otra cosa. Las células del macizo interno lo que van a hacer es compactarse y se van a dirigir hacia un polo, o sea, hacia un lado del embrión, haciendo que este polo o este lado embrionario se llame polo animal o polo embrionario. Y dejan un espacio o una cavidad llena de líquido, que esta cavidad se va a llamar cavidad del blastocisto o blastocele. Aquí vemos una imagen microscópica donde se ve la zona o membrana pelúcida por fuera, el trofoblasto envolviendo a todo el embrión,
y contra un lado vemos al embrioblasto o macizo celular interno y una cavidad denominada cavidad del blastocisto o blastocele. Este blastocisto, más o menos, es un blastocisto de cuarto día. ¿Qué quiere decir? Que al cuarto día de la fecundación yo voy a tener esta estructura. Aproximadamente al quinto día esta estructura cambia. ¿Y qué ocurre? Lo más notorio es que desaparece la zona o membrana pelúcida. Eso por un lado que permite que el embrión crezca. Otra cosa que ocurre es que las células del trofoblasto se hacen más planas. Las células del embrioblasto crecen en cantidad y la cavidad del blastocisto o blastocele aumenta, gracias a que aumentó el tamaño del blastocisto en general. Esta estructura es la que se conoce como blastocisto del quinto día y es la estructura que ya tiene permitido implantarse. ¿Y por qué se dice que tiene permitido implantarse? Porque la zona o membrana pelúcida, más allá de las funciones que tiene al momento de la fecundación para la selección espermática y el bloqueo de la poliespermia y la fecundación intraespecie, y más allá de la función de restricción del crecimiento del embrión durante su recorrido durante la trompa de falopio, también otra función que tiene es la de impedir que el embrión se implante en un lugar que no sea dentro de la cavidad uterina. Por eso cuando este blastocisto ya está en la cavidad uterina, esta zona pelúcida se desarma del todo, se pierde del todo, y es así ahora que este embrión o blastocisto del quinto día es el que tiene la capacidad implantatoria a nivel del cuerpo del útero. Aquí estamos viendo entonces una imagen de reconstrucción tridimensional de un blastocisto, donde estamos viendo por fuera las células que representan el trofoblasto o macizo celular externo. Estamos viendo las células del macizo celular interno o embrioblasto y la cavidad que es el blastocele o cavidad del blastocisto. Entonces, como dijimos, este blastocisto del quinto día, que tiene las células del trofoblasto más aplanadas, el embrioblasto que aumentó en cantidad de células y el blastocele, es la que tiene la capacidad implantatoria, o sea que esta estructura, este blastocisto del quinto día, es el que va a realizar la concepción. Recordemos que el término de concepción hace referencia a la implantación del embrión. Y la concepción o implantación del embrión van a ser aproximadamente entre el día 5 y 7 posterior a la fecundación. Estas fechas son estimativas, pero son bastante ciertas. Entonces, 5 o 7 días posteriores a que el espermatozoide fecundó al ovocito es que se está produciendo la implantación del blastocito del quinto día. Aquí estamos viendo el proceso de implantación. El proceso realmente es muy complejo y se conjugan muchos factores bioquímicos y moleculares que no vamos a entrar en mayor detalle, pero sí lo que vamos a decir es que el blastocisto primero se va a acercar a la superficie del útero. Una vez que se acerca va a apoyar y va a apoyar por su polo embrionario. Fíjense que yo acá tengo el trofoblasto y el embrioblasto. Entonces, ¿qué parte del blastocisto apoya sobre el endometrio, que es la capa interna del útero? Va a apoyar el trofoblasto del lado donde está el embrioblasto, o sea, por el polo animal o el polo embrionario. Una vez que se apoya, vamos a ver que el trofoblasto empieza a invadir o a horadar, o sea, a agujerear o a cavar un espacio en el endometrio, pero eso ya es motivo de la próxima clase. Lo importante es que ustedes tienen que recordar en esta clase es que el blastocisto se acerca y se apoya por el lado donde está el embrión, o sea, por el lado o polo embrionario, lado o polo animal. Aquí estamos viendo entonces cómo este blastocisto del quinto día se está acercando y apoyando sobre la superficie uterina.
Aquí estamos viendo lo mismo, en mayor detalle. Acá estamos viendo el endometrio y vemos como el blastocisto del quinto día se apoya por su cara o lado animal o polo embrionario. Aquí vemos entonces el trofoblasto, el blastocele y el embrioblasto. Otra imagen de lo mismo. Por fuera estamos viendo el trofoblasto, el embrioblasto, el blastocele y cómo se apoya toda esta estructura sobre el endometrio, siempre por su lado animal o polo embrionario. Otra imagen de lo mismo. Si esta es una reconstrucción tridimensional, todo esto sería el trofoblasto, la cavidad del blastocele, el embrioblasto y cómo está apoyando por esta cara sobre la superficie del endometrio. Entonces aquí nos queda el resumen, donde se produce la ovocitación, después de la ovocitación llegamos a la fecundación, se produce la segmentación y compactación del embrión, donde a partir de una única célula, que es el cigoto, logro tener 16 células, que eso se llama mórula avanzada. El tamaño del embrión no ha cambiado, es el mismo. ¿Por qué? Porque la célula se segmenta y se compacta. No solamente por eso, sino que por fuera tengo a la zona o membrana pelúcida, que no deja que el embrión crezca ni que tampoco se implante a lo largo de la trompa de Falopio. A su vez, durante este proceso me van a quedar unas células en el centro que van a expresar genes tanto paternos como maternos, mientras que las células que quedaban en la periferia solo van a expresar genes maternos. De esa manera se evade el proceso inmunitario de la madre en cuanto al rechazo de un embrión genéticamente diferente. Esta estructura morular se transforma en un blastocisto, el cual tiene por fuera el trofoblasto, y por dentro va a tener al embrioblasto contra un lado y contra el otro lado va a estar la cavidad denominada blastocele. Esta estructura es la que pierde la membranozona pelúcida. Esto se transforma en un blastocisto del quinto día, donde los cambios morfológicos más notorios son que el trofoblasto se hace más plano, crece la estructura embrionaria en general y desaparece la membranozona pelúcida, y esta estructura es la que se va a implantar. ¿En qué región del útero se va a implantar? Generalmente la implantación es en el fondo uterino, en la cara posterior. Se puede implantar en otros lados, sí, eso es cierto, pero la implantación correcta y más frecuente es esa, es en la cara superior y posterior del útero. Igualmente, mientras que el embrión se implante dentro de la cavidad uterina, es un embrión viable. Si esta implantación es en la trompa, en el ovario o más abajo en el cuello, eso hace que se denomine embarazo ectópico y sea algo inviable con la vida. Es muy raro que los embarazos ectópicos lleguen a términos. Hay algunos ejemplos, no son los más frecuentes y ponen en riesgo tanto a la vida del embrión como la vida de la madre. Es así entonces que hemos llegado a la finalización de la primera semana de gestación, que recordemos que esta finalización está marcada por el inicio de la implantación embrionaria, o sea, por la concepción. Entonces, aquí cerramos la idea de que fertilización, fecundación y concepción son términos diferentes. Primero está la fertilización, que son todos aquellos eventos que me permiten lograr unir al espermatozoide con el ovocito. La unión del espermatozoide con el ovocito se denomina fecundación, y una semana posterior a la fecundación, más o menos 5 o 7 días posteriores, es que voy a tener el evento de la concepción, que sería la implantación del embrión, que ahora está compuesto no ya por una célula, sino que está compuesto por una estructura denominada blastocisto, que tiene un grupo celular externo denominado trofoblasto, que va a dar lugar a todas las estructuras que envuelven al embrión, principalmente a la placenta, y por el embrioblasto, que en definitiva va a ser el grupo o masa celular que se va a transformar en el embrión definitivo.